Biden seguirá en contienda. A pesar de la preocupación que en el Partido Demócrata causó el mal desempeño del presidente estadounidense en el debate contra Donald Trump, él afirma que tras un knockout siempre se levanta. Obama y Clinton lo respaldan, pero editoriales del New York Times y Wall Street Journal le piden abandonar campaña. Más lluvias. Durante el fin de semana seguirá la alerta por lluvias en al menos 30 entidades del país. Por las inundaciones de esta semana, vecinos del Estado de México reclaman atención ante las afectaciones en calles, casas y vehículos. Retorno paulatino. Habitantes de Tila, Chiapas, comenzaron a regresar al municipio que abandonaron hace casi un mes por la amenaza y disputa de dos grupos criminales. En ese mismo estado, hoy fue asesinado un periodista. Impunidad migrante. Representantes de 9 familias de sobrevivientes del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez piden a la Suprema Corte atraer el caso ante la falta de sentencias y reparación del daño. Ya de vuelta en la Ciudad de México, en el día después del primer debate del 2024 entre Joe Biden y Donald Trump, la atención siguió en el mal desempeño del presidente de Estados Unidos y las mentiras del expresidente. Hoy se presentaron ante sus simpatizantes. Biden tuvo un mejor día, aún ronco, en momentos con tos, y a pesar de tener algunos tropiezos al hablar, mostró su fortaleza en gran parte del discurso de 15 minutos que, apoyado con teleprompter, dio en Carolina del Norte. Trump aprovechó el día para hablar del mal desempeño de su oponente. Se burló de él y aseguró que ni siquiera tienen en el Partido Demócrata quien sustituya a Biden en caso de que él abandone la contienda. That I see in him today. And even though he has faced unimaginable tragedies, his optimism is undaunted. His hope is undeterred. I don't know what you did last night, but I spent 90 minutes on a stage debating a guy who has the morals of an alley cat. I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. Are you going to see that? I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Thank you. Hello, Virginia. Did anybody last night watch a thing called The Debate? That was a big one. But as you saw on television last night, we had a big victory against a man that really is looking to destroy our country. He's the worst. That crooked Joe Biden spent the entire week at Camp David resting, working, studying. He studied very hard. He studied so hard that he didn't know what the hell he was doing. Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats they're talking about. Bueno, hoy los dos usaron teleprompter. El desempeño del presidente Joe Biden en el debate de anoche fue motivo de discusión todo el día en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Ante esto, dos expresidentes demócratas le dieron su respaldo. Barack Obama, como vemos en pantalla, publicó que las malas noches ocurren, pero que esta elección sigue siendo una opción entre alguien que ha luchado por la gente toda su vida y alguien que solo se preocupa por sí mismo. Consideró que nada cambió después de lo de anoche. Bill Clinton reconoció el trabajo y liderazgo de Biden los últimos 3 años, resaltó los logros de la actual administración y lo que se ha compuesto tras todo lo malo que dejó la administración de Donald Trump. En el Partido Republicano aprovecharon el momento para hacer política y show, como el congresista Chip Roy, que presentó este escrito pidiendo a la vicepresidenta Kamala Harris convocar al gabinete y declarar al presidente Biden incapaz para desempeñar funciones como presidente, al considerar que ha demostrado pública y repetidamente su incapacidad para cumplir sus deberes. En los medios estadounidenses, frases como estas fueron la constante. It was a game-changing debate in the sense that right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. It started minutes into the debate, and it continues right now. It involves party strategists, it involves elected officials, it involves fundraisers. And they're having conversations about the president's performance, which they think was dismal, which they think will hurt other people down the party in the ticket, and they're having conversations about what they should do about it. You know, one of the things was, would either candidate look like the caricature that the other campaign has been trying to paint of him? And at the end of the day, Joe Biden looks like the caricature that conservative media has been painting, and there were no clips tonight, right? There's a full-on panic about this performance. Not like, oh, this is recoverable. Today, this rally that Joe Biden did could assuage some fears. The problem is 50-some million people weren't watching that rally. So I think keeping Joe Biden out there, keeping him energetic is the best way to right this ship if they decide to stick with him in the long run, which it looks like they will. A cold doesn't force you to lose your train of thought. A cold doesn't force you to just throw things out randomly that to many people made no sense. And so how long do we continue to act like that we didn't see what we just saw last night? I thought for many people, the word I keep hearing, it was very painful to watch. I can tell you that I was getting texts from a number of different Democrats, not only on Capitol Hill, Democratic operatives and aides, who said that this is far more than just concern, that there is actual panic that is happening in the Democratic Party right now. A la conversación se sumaron las editoriales vespertinas de dos de los diarios más importantes de Estados Unidos. En The New York Times la titularon: "Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera", es decir, la contienda por la presidencia. El consejo editorial del New York Times consideró que en el debate tuvo dificultad para responder a las provocaciones de Trump, para responsabilizarlo por sus mentiras, sus fracasos y sus planes, y por ello el mayor servicio público que Biden puede hacer es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección, pues resulta una apuesta imprudente. Más tarde, The Wall Street Journal publicó una editorial titulada "Los demócratas no pueden evitar el problema de Biden", donde se asegura que no está capacitado para gobernar otros 4 años. Recuerda una línea o una política de vez en cuando, dice el texto, pero sin un guión o sin un habitual teleprompter, parecía y sonaba perdido. ¿Pero es posible sustituir a Biden como candidato demócrata, aunque ganó las elecciones primarias del partido? Las reglas del Comité Nacional Demócrata plantean que es un escenario muy complicado o poco probable. Para empezar, si él no abandona la candidatura por sí mismo, los delegados que ganó en los estados tienen el compromiso de apoyarlo en la Convención Nacional del próximo mes de agosto para nominarlo oficialmente. Pero si él se retirara, cosa que hoy dijo que no hará, podría dejar el camino libre a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris. Los delegados podrían apoyar a alguien más, aunque esto desataría un acalorado debate interno y una eventual fractura. Algunos de los nombres de posibles sustitutos de Biden son la propia vicepresidenta Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, que ha mostrado su apoyo a Biden. También hay quienes proponen a la ex primera dama, a Michelle Obama, pero ella ya lo ha descartado en el pasado al insistir que nunca le ha interesado desempeñarse en la política. The United States was not able to make that case
to Donald Trump on the stage tonight. I'm talking about 3.5 years of performance in work that has been historic. Are you going to be the next Democratic nominee? No, our nominee is Joe Biden. Because you know that everyone are talking about you as a possible nominee now. Are you enjoying it? I will not run for president. One of the reasons why, because I've got these 2 young people at home. First of all, you have to want the job. Yes. I have never had the passion for politics. Saludo a la embajadora eminente Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en Estados Unidos cuando Donald Trump gobernó ese país. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Pues muy buena síntesis que has presentado del debate de ayer por la noche y de las reacciones hoy en Estados Unidos. Yo creo que una primera interpretación de estas reacciones es que evidentemente las grandes figuras del Partido Demócrata están tratando de cerrar filas o están cerrando filas, casi los posts o los tweets son idénticos, sí, ¿no? Hay que evaluar los 3 años que lo ha hecho muy bien el presidente Biden, y en realidad ha hecho muy buenas cosas el presidente Biden, y eso es lo que se elige en noviembre. Pero yo creo que no se podía esperar otra cosa, porque no se puede tomar una decisión tan grave como el cambio de un candidato de la noche a la mañana, y sobre todo, como bien señalaste en el resumen, es muy difícil que el presidente Biden fuera hecho a un lado. Sí. Si hubiese un cambio, tendría que derivar de que él, por decisión propia, decidiera retirarse de la contienda, por razones que él solo puede tomar o explicar, y a partir de esa decisión del presidente Biden, entonces se podría abrir la baraja y el proceso de elección de una nueva fórmula a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Él, obviamente, en la campaña de hoy en Carolina del Norte dijo que no se retirará, y en un discurso que, como bien dices, de 15 minutos con teleprompter, volvió a mostrar esa energía que ayer fue incapaz de mostrar en el debate. Ayer el reto que él tenía era mostrar en el debate que está en pleno uso de las facultades mentales y físicas, no para un debate, sino para gobernar los próximos 4 años. Sí, y creo que desgraciadamente los que vimos el debate en Estados Unidos y en el mundo, pues vimos sus debilidades. Totalmente. En el Partido Demócrata, ¿cuál debería ser la discusión? Hablaba, embajadora, de estos pronunciamientos que ya veíamos en pantalla, los expresidentes Obama, Clinton, la propia vicepresidenta, este respaldo que le dan a Biden, contándonos o hablando de los logros de esos 3 años. Pero entiendo que en el Partido Demócrata, y están ahí los pronunciamientos de algunos de sus representantes durante el día en estas mesas de análisis, pues sí hay cierta preocupación, porque si no se compone esto, pues sería entregarle o devolverle la presidencia que le arrebataron a Donald Trump hace 4 años. No solo sería devolverle la presidencia a Trump que le arrebataron hace 4 años, sino que yo creo que en este momento el análisis que está haciendo, por ejemplo, el New York Times, es un análisis en donde dicen que la democracia en Estados Unidos estaría amenazada, no por la manera necesariamente en que gobernó Donald Trump la vez pasada, que sí ha sido muy criticada por los demócratas, sino porque sería la primera vez que en Estados Unidos se elegiría, o si no la primera vez, una de las pocas veces que en Estados Unidos se elegiría como presidente a un criminal convicto. Eso es algo que para muchos estadounidenses es difícil de aceptar. Entonces, creo que eso es lo que preocupa a muchos estadounidenses. Ahora, es de llamar la atención que si bien 2 editoriales de 2 diarios tan diversos como el New York Times y el Wall Street Journal piden que Joe Biden se retire, pero el editorial del Wall Street Journal no le reconoce a Biden sus logros como presidente. Mientras que el del New York Times dice, justamente porque ha hecho un buen desempeño, lo mejor que puede hacer por el país es ahora abrir la posibilidad a otros candidatos, ¿no? Sí. Y lo que dijo Trump hoy en su discurso en Virginia de que los demócratas no tienen candidatos, pues la verdad es que
es que sí los tienen, o sí los podrían tener. Sí. Por la parte de México, la posición debería mantenerse neutral de aquí a noviembre, como ocurrió en este primer día, ¿sí? Y en lo privado sí irse preparando para lo que pueda venir. Mira, hay que mantenerse neutral y como he escrito yo en mis artículos, hay que preparar escenarios. Claro. El escenario, ahora hay que preparar un tercer escenario, fíjate, un escenario es la elección de Trump, la reelección de Biden, y un tercer escenario, ¿qué va a pasar si Biden se retira? Okay. Más importante que nunca, que haya gente del equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presidenta virtual electa, en las convenciones republicanas de julio y demócratas de agosto. Y por supuesto, entonces, preparar otro escenario, porque lo que estaríamos viendo en caso de un retiro del presidente Biden ya sería ese cambio generacional en el Partido Demócrata. Por supuesto. Estaremos atentos. Ya una generación más similar a Claudia Sheinbaum. Seguramente. Estaremos atentos de lo que ocurra de estos 3 escenarios que bien plantea, embajadora, y como siempre, será un placer poder conversar con usted. Igualmente, Alex, y qué bueno que sigues tan de cerca todos los temas de Estados Unidos y en Washington. Seguimos atentos. Muchísimas gracias. Es la embajadora eminente Marta Bárcena. En Coahuila se logró lo que en 18 años se dijo que sería imposible: rescatar los primeros restos de un número indeterminado hasta ahora de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos en el año 2006. Frente a familiares que montaron una guardia desde ayer, el sonido de sirenas encendidas anunció la extracción de algunos huesos ubicados en la zona donde a principios de este mes localizaron restos de 13 de los 63 mineros. La Fiscalía de Coahuila confirmó esta extracción e informó que serán llevados al Servicio Médico Forense de Saltillo para iniciar las pruebas de ADN. Aquí el momento. Pues nos da tristeza y coraje porque pudieron habernos rescatado con vida, porque estaba entero. 18 años de espera, de descuidar nuestra familia, para toda esa gente que nos criticaba con tristeza, dolor, impotencia, pero pues a la vez alegría porque pues ya se nos están rescatando, ¿verdad? Las lluvias continuarán el fin de semana en todo el país. Hoy se pronosticaron en 30 estados con intensidades muy fuertes. La Comisión Nacional del Agua advirtió de la entrada de una baja presión que afectará principalmente a la península de Yucatán. Ahí el QR en pantalla que pueden escanear para conocer el clima en los municipios del país. Mientras se pronostican más lluvias, las de esta semana aún provocan afectaciones. En Chalco, en el Estado de México, las inundaciones dejaron cientos de casas y vehículos bajo el agua. Una persona murió electrocutada al tratar de ayudar en la inundación de una bodega. En Cuautitlán, más de 2,000 personas han resultado afectadas por las lluvias y el desbordamiento de un canal, lo que ha generado inundaciones de hasta 1,5 metros, por lo que tienen que trasladarse en lanchas o balsas por esta zona. Hay habitantes desaparecidos y la mayoría de las familias tuvo pérdidas materiales. Llegar del trabajo y encontrar así tu casa. Y pues todo se echó a perder. No podemos ni bañarnos ni nada porque esta agua es pura de caño y está duro eso. Y allá todo el refri, la estufa, las lavadoras, los sillones, todo bailó ahí. Sí, estamos atrapados desde a las 7 de la noche que subió el agua, nos tuvimos que subir y ya de ahí ya no pudimos bajar, nos quedamos sin agua, sin luz. La Organización Transportistas Unidos realizó un bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta Amozoc, donde reclamó el pago de una deuda de 90 millones de pesos para la transportación de piedra basáltica utilizada en las obras del Tren Maya. La organización tenía previsto bloquear varias carreteras en todo el país, sin embargo, solo se dieron en Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Después de más de 6 horas de bloqueo en Puebla, se retiraron tras pactar una mesa de trabajo y de diálogo para el próximo lunes. En Chiapas esta mañana fue localizado sin vida el director del portal de noticias Realidades Periodismo de Verdad, Víctor Alfonso Culebro. Era hijo del ex legislador y expresidente municipal Mario Culebro Velasco. El cuerpo del periodista fue encontrado sobre la carretera Ocosocuautla-Arriaga. Estaba amarrado de pies y manos y con signos de tortura, es decir, lo asesinaron.
De acuerdo con sus familiares, se encontraba desaparecido desde la tarde y noche de ayer y ya había recibido amenazas. En sus publicaciones criticaba a actores políticos de ese estado. A través de su cuenta de X, el ex gobernador Manuel Velasco lamentó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares. También en Chiapas, algunas familias del municipio de Tila comenzaron a regresar a sus hogares. El regreso ha sido paulatino porque aún permanece el temor. Es un trabajo de Jonathan González. Aquí vivimos, aquí nos tocó vivir porque es mi patrimonio, porque siento parte de mi vida ha sido aquí, creo que porque amamos este lugar. A pesar del terror, la zozobra e incertidumbre, cerca del 30% de los pobladores de Tila, Chiapas, empezaron a volver a sus hogares esta semana. Solo como 4 o 5 familias nada más. En cada familia somos pocas personas. Hay unos que habitan 2 personas, 3 personas, sino 4 personas nada más que habitamos. Pues aquí al menos se siente la tensión todavía. Sin embargo, muchas de las viviendas aún permanecen cerradas. Pero hay partes donde no hay agua, hay partes donde no tienen luz. Y pues aquí nosotros pues a veces nos refugiamos con 2, 3 familias para dormir, para agarrar un poquito de valor, porque no es fácil volver a empezar. En el caso de nuestra calle pues no hay muchas familias. Quienes volvieron dicen que la falta de dinero los motivó. Este viernes al menos 18 negocios de la zona centro abrieron sus puertas. En las calles se observan algunos transeúntes y pocos vehículos circulando. Las clases continúan suspendidas, al igual que el servicio en el hospital básico. Supuestamente hay un convenio con los federales que si no ven resguardado el pueblo o no lo ven habitando, ellos no pueden venir a cuidar ni a vigilar, porque como dicen ellos, no tiene caso estar en un pueblo donde no habite nadie, y si no ven que habita nadie, pues el convenio se rompe. En Tila son pocos los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal que permanecen en puntos estratégicos. El albergue de Petalcingo fue deshabilitado y solo opera el de Yajalón. Este viernes se cumplieron 20 días del éxodo masivo de las familias de Tila y la justicia aún no llega. Oficialmente las autoridades reconocieron la muerte de 3 personas. Sin embargo, los pobladores afirman que fueron más de una decena. Hoy existen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Las carpetas de investigación fueron abiertas. Sin embargo, no hay una orden de aprehensión hacia ninguno de los presuntos responsables. Hoy los pobladores han retornado a esta cabecera municipal donde dejaron su historia y su patrimonio y esperan una respuesta por parte de las autoridades. Desde Tila, Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. En Jalisco esta tarde fue asesinado el empresario tequilero Carlos Enrique Newton Fausto, director operativo de la tequilera Newton e Hijos, director general de la destilería Santa Lucía. Según las primeras investigaciones, el empresario de 50 años fue atacado a balazos cuando caminaba con su esposa en la Plaza Sao Paulo en Guadalajara. Los agresores realizaron al menos 20 disparos. Huyeron en un auto rojo. Policías de Guadalajara y de Zapopan persiguieron a los sicarios, pero no lograron detenerlos. Horas después de este asesinato, el organismo Industriales Jalisco lamentó lo ocurrido, envió condolencias a la familia. La Fiscalía de Jalisco ya inició la investigación de este crimen. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como bueno el encuentro que tuvo anoche con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores en funciones y electos de Morena. Detalló que fue Sheinbaum la que convocó al encuentro. Destacó que hubo mucha unidad y confianza hacia el próximo gobierno. Sheinbaum reafirmó lo dicho por el presidente. Dijo que solo fue una reunión para felicitarse por el triunfo del 2 de junio y que el encuentro fue informal. Se realizó en un hotel aquí en el centro histórico. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el inicio de los foros de la reforma judicial, descartó que el narco, los empresarios, sean quienes vayan a imponer a los jueces, que el pueblo podrá decidir. Dijo que no se opone al relevo gradual de los juzgadores. Por cierto, este fue uno de los temas por los que tuvo un nuevo encontronazo con la periodista de Sonora, Reina Aide Ramírez. Usted quiere reformar el Poder Judicial y me parece muy bien que les quiten lo que ganan, los excesos, que trabajen. ¿Va usted también dejarle a Claudia que haga algo con las fiscalías? ¿Que se limpien las fiscalías estatales? ¿Que se limpien las corporaciones policíacas? ¿Que se acabe la impunidad? ¿Cómo se investiga el Estado? Estoy esperando que termine porque
Ya pues es que... Bueno, eso en cuanto a la seguridad. Lo peor es que tiene comprado a todos los medios. Eso que usted tanto critica aquí, eso pasa en Sonora y en todos los estados. Y en los 23 gobiernos de Morena pasa. Tienen silenciada la prensa. Decirte que tienes toda la libertad para manifestarte, precisamente por la libertad de expresión, pero pues yo también tengo el derecho de decir que no estoy de acuerdo contigo. No hemos perseguido a nadie, no hemos censurado a nadie, nunca lo he hecho, Reina, le he pedido a nadie que hable bien de mí. No, pero es que hay muchos acomedidos también. Por cuestiones de principios, de ideales, porque somos distintos. Pero, por ejemplo, el hecho de echarle Hacienda a un periodista o a un detractor. Pero eso nadie le echó a nadie. Eso es algo muy viejo. Nadie a mí me lo hizo Claudia Pavlovich. Nadie. Mire qué honroso sería para usted que la hiciera usted, que usted le dijera a la UIF. Mis hijos. Oye, UIF, investígame a Amílcar. ¿Por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a... Quiero que limpies el nombre de mis hijos. A publicar una carta y ya estoy cayendo en la provocación, Reina. No lo estoy provocando. Sí. No, presidente. Sí. Estamos en un diálogo circular. Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. No. Se puso bueno el debate mañanero. A su llegada a Mérida, Yucatán, para iniciar su tercera gira conjunta con el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum afirmó que el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial estuvo muy bien. Dijo que eso se debe a que el tema tiene que ser público. Y sobre la elección escalonada de los jueces, magistrados y ministros que se propuso, dijo que lo hablará en otra ocasión. Durante el inicio de la gira, ahora por Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Sheinbaum y el presidente viajaron en el Tren Maya, supervisaron los avances de la obra. Por la tarde estuvieron en la inauguración del Museo de Sitio de Etzna. Miguel Eraña, académico, investigador de la Universidad Iberoamericana y colaborador de este espacio. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. ¿Cómo viste el inicio de estos diálogos, de estos foros? Fueron al Congreso, estuvieron sentados ahí, exministros, ministros, hablando de lo que se propuso, esta iniciativa de reforma del Poder Judicial. Pues, ¿te parece si lo dividimos en tres partes? Muy bien. Puntos de enfoque le llamo. Y el primero sería, vamos a ponerle el positivo, coincide con lo que acaba de plantearse en las notas previas, digamos, es bueno para el país, es adecuado que se sienten a dialogar los que han sido remisos exactamente a la discusión, a la deliberación. Creo que la Corte entró en una etapa desde el año 20 con aquellas leyes de remuneraciones y salarios que en un encontronazo claro con la Presidencia de la República y obviamente al declararles suspendibles, pues es, digamos, el ejercicio mayor de abuso que tuvo la Corte y eso generó una tensión tremenda entre disputa, poderes. Sí, claro. Entonces, me parece que esta forma de sentarse en los diálogos nacionales es el primero de 9. Hasta este momento, pues salió bien. Va bien, ok. Sí, ese es el primer punto de enfoque. El segundo punto de enfoque, creo que introduce elementos de incertidumbre y también de anomalías, tiene que ver con que están cambiándose los papeles, basta con ver a los protagonistas de las juntas de coordinación política, el que es diputado pasará a senador, el que es senador pasará a diputado. Y sí están perdiendo, a mí me parece, el sentido procedimental más adecuado, pero que se puede solventar de mejor manera cuando empiece la legislatura 66, que será el 1 de septiembre. Sí. Creo que es tarea de ellos, lo dijeron muy claramente, tienen una encomienda de la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum, y eso también habla que tienen limitaciones como legislatura 64. ¿Por qué? Porque van a hacer un dictamen, creo que han trabajado bastante las comisiones exprofesas para eso. Esto les va a ayudar a que concilien más posiciones y obviamente a que se ralentice el procedimiento legislativo. De ninguna manera, coincido en esa parte con el presidente que dice que es una táctica dilatoria. Más bien, donde él gobierna, sí se ejercen reuniones ejecutivas rápidas. Aquí no, el Congreso es para deliberar y discutir. Y creo que lo van a hacer bien y están llamados a hacerlo. Solo que no se les olvide que esta legislatura saliente le faltaban casi 60 diputados y faltaban 15 senadores para tener la mayoría cualificada. Entonces, mejor déjenle la tarea sustancial y definitoria a la legislatura siguiente. Y cierro con el tercer punto de enfoque.
Alex, si estás de acuerdo, en que hay que revisar algo que se ha visto poco. En realidad me parece que el grupo que ganó las elecciones con Morena y aliados. Sí, con sus aliados, en esta reconfiguración de las cámaras, y obviamente se repite la presidencia, pero además se reconfigura todo el país, incluyendo el gran número de gubernaturas, mayorías absolutas. Congresos en los estados. Y por supuesto, creo que ahí se lo van a pensar dos veces, especialmente quien tome decisiones políticas, que todavía no está al 100% tomándolas, para que esto vaya más lento. Y me refiero específicamente, por ejemplo, en la Corte. La presidenta va a disponer de su capacidad de propuesta interna en el lapso de aquí al 2027, a noviembre, de 4 escaños. Por tanto, tiene que realizar 12 propuestas, porque son 4 ternas. Y tenemos ya cantándole las golondrinas al ministro Luis María Aguilar, porque se va el 30 de noviembre próximo. Luego hay un ministro Pardo, Rebolledo, que se va en el año 26, también en noviembre. Le faltan 2 años. 2 años. Y hay 2 ministros que en conjunto habrá que tocarles las golondrinas en el año 27. Se trata del ministro Pérez Dayán y del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Y eso, la verdad, hace que al grupo en el poder, no al saliente, ya cambiarán las cosas pronto. En los primeros 3 años pudiera hacer esos relevos en la Corte, ¿no? Claro, podrían hacerse esos Ahora, relevos. Dicen que el pueblo ya decidió. Bueno, eso es muy relativo. Mira, y lo digo muy rápidamente. Dime quién en un partido de fútbol, cuando acaba la contienda y disputa entre jugadores, digamos los más, un América Chivas, dime quién va a elegir al árbitro en condiciones de racionalidad. Los jueces son, por esencia, el tercero en discordia. Entonces, elegirlos en medio de la de efervescencia popular no son buenos consejos. No es buena idea. Bien, veremos qué es lo que deciden, lo platicamos, porque apenas va el primero de 9 foros. Exactamente. Y aún cuando yo he estado de acuerdo que los excesos de la Corte, incluso en algún momento, hace 15 años, yo proponía incluso una eventual disolución de la Corte para dar paso a un tribunal constitucional. Esa es otra historia. Bien. Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Encantado, gracias a Alejandro. Miguel Eraña. La Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de 68 informes individuales de la cuenta pública 2023. La primera entrega de 3 informó que hay irregularidades detectadas por 563 millones de pesos. Ya se recuperaron casi 43 de estos. El mayor monto por aclarar está en el sector educación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, con cerca de 458 millones, seguido de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En tercer lugar, Pemex. Justo por el Fondo Educativo, 21 estados presentaron irregularidades. Guerrero es el que concentra la cifra más alta, 148 millones de pesos sin comprobar. Le siguen Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Chiapas. Recordemos que todavía pueden solventar estas irregularidades detectadas. A 15 meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos, familiares de algunas víctimas piden a la Suprema Corte que atraiga el caso, pues hay impunidad, no hay sentencias ni reparación del daño. Este es un trabajo de Blanca Elizabeth Carmona. A 1 año y 3 meses de este incendio, en el que 40 migrantes murieron y 27 sufrieron lesiones que les dejaron secuelas de por vida, aún no hay ninguna sentencia contra los presuntos responsables. La Fundación para la Justicia, representante de 9 sobrevivientes y de los familiares de 9 fallecidos, afirma que las víctimas no han sido representadas de forma correcta en los procesos penales. En el caso de las víctimas sobrevivientes solamente se les entrevistó, pero nunca se les informó de manera clara a qué derechos tenían, ¿no? Qué derechos tenían o cuáles se les deberían de garantizar. En este caso, cuáles eran las obligaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No solo nombrarles un asesor que estuviera ahí presente sin que argumentara nada en las entrevistas y en los procesos, sino también estas medidas asistenciales de reparación, de derecho a la verdad. Ante esta situación, la organización no gubernamental solicitó a la Suprema Corte atraer el caso.
que por la relevancia, importancia y trascendencia nacional que puede repercutir esta decisión, quien tiene que fijar esos criterios y dotar de contenido jurídico tiene que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República identificó a 11 presuntos responsables a los que acusa de diversos delitos e inició 5 causas penales. 9 fueron encarcelados, pero 2 llevan el proceso en libertad tras pagar una fianza de $1,5 millones de pesos. Los otros 2 señalados son el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y Antonio Díaz Molina, es director general de Verificación y Control Migratorio. Nunca han estado tras las rejas. Los familiares de los detenidos piden agilizar el proceso judicial. No nos han permitido pasar a lo que es la segunda etapa, la etapa intermedia para presentar pruebas. Sí, entonces, pues es desesperante, desgastante. Tanto para nosotros que estamos de este lado como mi hermano que está detenido. El 27 de agosto habrá una audiencia en la que imputarán más cargos a los presuntos por los daños provocados por el fuego a la estación migratoria. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. 15 meses, Garduño sigue en el Instituto Nacional de Migración. Pausa, volvemos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Por eso mañana se llevará a cabo la edición 46 de la marcha LGBTIQ+, en la Ciudad de México con el lema «Ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente». Este es un trabajo de Arlene González. Hola a todo el mundo, me llamo Ginny Runway. Yo he tenido muy buenas experiencias haciendo el drag. Fuera la gente ha sido muy amable. Pero no siempre fue así. México se ha caracterizado a lo largo del tiempo por su machismo, generando discriminación y represión para la comunidad. La primera marcha por la lucha de los derechos LGBTIQ+ en México fue el 26 de julio de 1978. Ahí nació el Frente de Liberación Homosexual. El 29 de junio del siguiente año intentaron marchar sobre el Paseo de la Reforma, pero una represión policíaca lo impidió. Y lo hicieron en otras calles de la ciudad, donde expresaron su deseo por la libertad sexual. Así inició el capítulo en la historia del país por la lucha y el reconocimiento de la comunidad. Hoy en día siguen habiendo muchísimas muertes en nuestra comunidad, falta de derechos, entonces siento que vamos escalando, pero necesitamos seguir más. Es un camino muy largo y va a ser muy difícil, pero en eso estamos. Que también en algún punto la marcha se convierta en una celebración en su plenitud, en donde podamos expresarnos, ser quienes somos. Mañana se llevará a cabo la edición 46 de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, cuyo lema es «Ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente». Partirán al mediodía de la glorieta del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. No es un evento exclusivamente de las personas LGBTI+, siempre necesitamos aliados, aliadas y aliadas en todos los espacios y por supuesto no necesita ser la causa para poderla defender. Todas las personas se deberían dar el tiempo de asistir a la marcha y ver lo que realmente es amor, es expresiones, darnos a notar y pues hacerles saber que estamos aquí y no nos vamos a ir. Con imágenes de Antonio Barrientos, Itzayana Lark y Dulce Elizalde, para Milenio Noticias, Arlene González. Minela, de lo que no da orgullo es la selección mexicana en la Copa América. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, Alex, muy buena noche. Lamentablemente la selección mexicana pierde ante Venezuela y se juega su pase a la siguiente ronda de la Copa América frente a la selección de Ecuador el próximo domingo. Y no hay nada más, Alex, que ganar o ganar para esta selección mexicana, porque de empatar simplemente estaría fuera, lo eliminaría justamente Ecuador. Recordemos que lleva un triunfo ante Jamaica en el que realmente no convenció del todo y perdió, lo que te mencionaba, ante Venezuela por primera vez en su historia. Así es que no queda más, te decía, para este conjunto de Jaime Lozano, que además, Alex, pues bueno, por ahí César Montes está lesionado y podría también ser baja de la selección mexicana, como lo fue antes del torneo Luis Malagón, como lo fue después Edson Álvarez. Así es que pues esta selección simplemente en todo el entorno no camina, ¿no? En la cuestión futbolística, en la cuestión de lesiones que tampoco le han ayudado. Vamos a ver qué es lo que presenta Jaime
Jaime Lozano. Ahí tenemos los datos para el próximo domingo, 30 de junio, México frente a la selección de Ecuador. Esto será a las 18 horas, exactamente. Para que estén atentos porque, pues bueno, puede que ahí de nueva cuenta la selección mexicana sufra una nueva derrota, una nueva vergüenza. Yo confío, Alex, estoy optimista con este tricolor. Bien, ojalá que sigan en México y pase. Lo comentamos el lunes. Mine, muchísimas gracias. Sí, muy buena noche. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle el lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas. Que pase buen fin de semana.